o por lo otro. Somos bendecidos. Amén. Amén. Lo Ojalá máximo. no se le vaya a caer más el pelo. Con el Ay, pelo. no, eso sí, no. Del piso no va a pasar, pero es de que no se, de que se va a caer, Luz. O sea, ahí sí ya no tenemos mayor cosa que buscar. Y tampoco me preocupa porque no he buscado tratamiento para pelo ni nada de eso. Así que no me doy mala vida por eso. Pero bueno, hace 2 semanas, hermanos, comenzamos esta serie de estudios que he denominado Escudriñando sobre el bautismo. Y el nombre es bastante apropiado porque, como se dieron cuenta la semana pasada, es un tema muy controversial, ya que una cantidad de fieles creyentes en la Biblia, creyentes en el Dios Padre, creyentes en nuestro Señor Jesucristo, creyentes en el Santo Espíritu de Dios, consideran que el bautismo es un simple acto de fe y de obediencia. Y otra gran cantidad de creyentes iguales de fieles piensan al contrario, que el bautismo sí tiene un papel importante en la salvación. Y es más, hasta hay otro grupo también de fieles creyentes que consideran que el bautismo en agua no aplica a los gentiles, sino que solo aplica a los judíos. Hasta eso he visto también. Entonces, bueno, muchas gracias por su tiempo aquí. Voy a tratar de ir un poquito rápido porque esta parte va a ser un poco más teórica al principio, pero quiero estudiar un poquito bastante, o sea, quiero detallar un poco más qué es escudriñar. Y la semana antes pasada dijimos que debemos ser como los hermanos de Berea. En Hechos 17, 10 al 12 dice, déjame mover aquí la pantalla, okay. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Ok, muy bien, ya movido. Entonces, caigamos bien en cuenta lo que aquí sucedió. Pablo y Silas entraron a la sinagoga de los judíos en Berea. ¿Para qué entraron allí? Para evangelizar, para hablar de un tema que no muchos allí conocían o apenas habían escuchado algo al respecto. Y se dice que estos judíos en Berea eran más nobles que los de Tesalónica, y que en otras versiones de la Biblia dice que eran de sentimientos más nobles, de mejores sentimientos, de mentalidad más abierta y más buenos que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra con solicitud, y que en otras versiones dice que recibieron el mensaje con toda avidez, de buena gana, que escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo y que escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús. La semana antepasada mencionamos que debemos siempre comparar lo que escuchamos o leemos con la Biblia. Repito eso, debemos siempre comparar lo que escuchamos y lo que vemos con la Biblia. Si usted ve una película bíblica sobre la Biblia o que trate de temas de la Biblia, asegúrese de volver a buscar en la Biblia para ver qué es lo que dice al respecto. También dijimos que en este pasaje las escrituras se refiere al Antiguo Testamento, ya que el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito ni compilado, y que los de Berea querían cerciorarse que en Jesucristo se cumplían las distintas profecías del Antiguo Testamento, que demostraban que Jesucristo en verdad era el Mesías. Ellos sencillamente no creyeron de primera mano lo que les dijo Pablo. Ellos se cercioraron de que todo lo que le dijo Pablo con respecto al Mesías, con respecto a las señales de que él hizo y de dónde era, que todo eso aparece en la Biblia. ¿Qué sucedió a raíz de que escucharon a Pablo y escudriñaron las escrituras para ver si lo que decía Pablo era correcto? Lo que sucedió es, como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres.
Estos fueron los primeros creyentes en Berea. Si no hubiesen escudriñado las Escrituras, es muy probable que hubiesen dudado de lo que Pablo les decía. Y es muy probable que no hubiesen sido muchos los que hubiesen creído ese día. Por el contrario, muchos no dudaron, ya que tenían la certeza de que lo que Pablo les dijo era la verdad sobre Jesucristo. Por eso, hermanos, la importancia de escudriñar, para tener la certeza de la verdad que Dios nos revela. Ahora bien, veamos qué significa escudriñar. Si lo buscamos en Google, es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. En la Real Academia, en el diccionario de la Real Academia Española, dice examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Algo adicional que vi que era que es escudriñar la palabra de Dios, dice que es importante escudriñar la palabra de Dios. Escudriñar, según el diccionario, es examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente sobre una cosa y sus circunstancias, lo que ya acabamos de leer. Y dice, la palabra del Señor está escrita o revelada, pero la correcta comprensión de la misma solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Por supuesto que como hemos estado estudiando la obra del Espíritu Santo por tanto tiempo con el hermano Néstor, no tenemos duda de eso, de que es el Espíritu Santo el que nos da esa comprensión. Pero también nosotros debemos escudriñar, no es que vamos solamente a decir, bueno, ya tengo el Espíritu Santo en mí porque yo me bauticé y me bauticé correctamente y por consiguiente tengo el Espíritu Santo dentro de mí, entonces ahora yo dejo que el Espíritu Santo solo obre sin que yo haga nada al respecto. No es así como funciona. Esto tenemos que nosotros poner de nuestra parte. Escudriñar es buscar, explorar, examinar detenidamente. Al estudiar las Escrituras debemos hacerlo con un propósito en mente, buscando preceptos específicos y aumentando su visión de las verdades eternas. También debe buscar principios, doctrinas, respuestas a sus preguntas y soluciones a sus problemas. Deben buscar la relación doctrinal que existe y los posibles significados que encierra lo que se ha registrado. Muy bien, voy a ver otra vez esto para poder tenerlos también en pantalla. La intención de esta serie de estudios es que escudriñemos completamente el tema del bautismo, particularmente con respecto a dos proposiciones. Si es que el bautismo es un simple acto de fe y de obediencia, como muchos dicen, muchos piensan, la mayoría de hecho, o si juega un papel más importante y que quizás sí sea un requisito para la salvación. Les voy a leer rápidamente los versículos relevantes para este estudio, donde aparecen la letra ESCUDR de escudriñar en la versión Reina Valera, o todos los relacionados. Es para que tengamos una idea de lo que dice la Biblia con respecto a escudriñar. Salmos 26:2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Salmo 139:3 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Jeremías 11:20 dice, pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Jeremías 17:10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En los versículos ya leídos nos damos cuenta que Dios escudriña nuestros pensamientos y nuestros corazones. Y con esto tampoco hay duda de que Dios nos dice que a cada uno de nosotros nos va a tocar de acuerdo al fruto de nuestras obras, que queda muy bien con lo que dice el hermano Santiago,
que la fe sin obras es muerta. La fe correcta en Dios nos lleva a la acción. Lamentaciones 3:40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Esta es una exhortación del profeta Jeremías a que nos autoevaluemos, que nosotros mismos chequeemos y verifiquemos cómo estamos nosotros andando. Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y esto fue lo que precisamente hicieron los de Berea. Ellos escudriñaron las escrituras precisamente para esto. Porque como ellos saben que la escritura habla de la vida eterna, pero allí estaba todo el testimonio sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Juan 7:52. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y esto es cierto, de Galilea nunca había salido un profeta hasta ese entonces. Pero como siempre, Dios usa y considera lo que los demás desechan o lo que los demás no consideran apropiado. Dios tiene su manera tan maravillosa de actuar. Esto ya lo vimos en Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Romanos 8:27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nuevamente, aquí dice que Dios escudriña nuestros corazones. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo escudriña aún lo más secreto de Dios, imagínense. 1 de Pedro 1:10 al 11 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Apocalipsis 2:23. Aquí está la palabra profética. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Importante, nuevamente resalto aquí, hacer las obras para el Señor son muy importantes, demostrando que tenemos una fe viva y verdadera, una fe que nos lleva a actuar, que nos lleva a hacer la voluntad de Dios, que es lo que nosotros también estudiamos en Santiago. Y ya vimos también que esto mismo dijo Jeremías en 17, lo dijo Jeremías en Jeremías 17:10. A continuación, una serie de preguntas importantes, pero déjame ver cómo estamos con el tiempo. Vamos perfecto. Hasta puedo ir un poquito más despacio ahora. ¿Por qué debemos escudriñar sobre el bautismo? Y debemos escudriñar sobre el bautismo debido a que lo más importante para nosotros debería ser lograr nuestra salvación, la vida eterna con Cristo Jesús. Debemos escudriñar lo más posible todos los temas relacionados con la salvación, incluyendo el bautismo, sin asumir que lo que creemos es lo correcto y la verdad, ya que en muchas ocasiones pastores y predicadores de renombre, eruditos de la palabra, han reconocido que han cambiado su postura o posición sobre distintos temas en la Biblia. He escuchado también de ancianos
que se han vuelto a bautizar. Cuando hay posturas distintas, no deberíamos enfrascarnos en que uno tiene la razón y que el otro no. Deberíamos dar la oportunidad que cada quien presente sus argumentos, si es que están basados en la Biblia, buscando entender la postura del otro y a partir de allí escudriñar y meditar mucho al respecto, solicitando a nuestro gran Dios que nos dé la revelación y el discernimiento de lo que debemos hacer. Y a medida que vayamos descubriendo algo, compartirlo para que el resto tengamos la oportunidad de escudriñarlo, meditarlo y seguirlo de ser el caso. Preguntas importantes que debemos hacernos. ¿Será que verdaderamente escudriñamos? ¿O será que muchas veces lo que hacemos es solo oír lo que reafirma nuestras creencias? Y si oímos algo que está en contra de lo que creemos, sencillamente no buscamos entender el punto de vista de eso que hemos oído y no lo consideramos para escudriñarlo, como si no lo hubiéramos oído. Creo que en esto caemos muchas veces nosotros. Otra pregunta muy relacionada. ¿Cuántos de nosotros hemos aceptado sencillamente lo que se nos enseña sin verdaderamente escudriñarlo? A mí me ha pasado. ¿Estamos seguros de cuál es la opinión de los pastores o predicadores de nuestras congregaciones en todos los temas? En los temas importantes, digamos. ¿Cuántos de nosotros conocemos cuál es la posición de las iglesias de Cristo en todos los temas? ¿Cuántas cosas creemos sin verdaderamente haberlas escudriñado? Y otras preguntas adicionales que deberíamos hacernos a menudo, pero que son muy importantes. Sobre cualquier tema en la Biblia, ¿es eso lo que creemos o lo que enseña la Biblia? ¿Podemos demostrar que eso es lo que dice y enseña la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Muchas veces nos guiamos por solo lo que creemos, solo lo que sentimos, pero no es así. Debemos tener mucho cuidado con el yo creo y el yo siento. Siempre estamos en continuo aprendizaje de la palabra. Así que, hermanos y hermanas, debemos siempre escudriñar y meditar en los temas de Dios para aprender bien lo que Dios nos quiere enseñar. Debemos preguntar y repreguntar, y preguntarnos a nosotros y repreguntarnos. Y nosotros también autoevaluarnos con respecto a lo que dice la Biblia, si la estamos cumpliendo o no. Entonces, hermanos, cambiemos el yo creo y el yo siento por la Biblia dice y enseña esto. Y por supuesto que no solo basado en un versículo o pasaje aislado, sino luego de comprensión del versículo o pasaje, también del capítulo, también de ese libro y de cómo se conecta con los otros libros del resto de la Biblia. Tenemos que tener un conocimiento general. No podemos sacar conclusiones de solo un versículo, de solo un pasaje. Primera de Pedro 3:15 dice: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dios no nos recomienda, sino que nos ordena a estar siempre preparados para dar las explicaciones de nuestra creencia
y de cada una de las doctrinas que creemos. Pero muchas veces nosotros tomamos la posición de que no, eso fue como me lo enseñaron y así es, y bueno, yo lo creo y eso es lo que yo siento y ahí me quedo. No, nosotros tenemos que saber, y no es que tenemos, nos obliga a Dios a que tenemos que conocer completamente lo que creemos y por qué lo creemos, y eso quiere decir es ubicarlo, dónde está en la Biblia y cómo es que se interpreta que nosotros estamos interpretando en la Biblia. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Debemos asegurarnos de estar inscritos en ese libro y que permanezcamos inscritos en ese libro. Porque también hay doctrinas que dicen que una vez salvo, siempre salvo, que por consiguiente que si yo hago correctamente mi primer proceso de salvación, que ya a partir de allí no importa lo que suceda conmigo, yo puedo dedicarme a tener la vida alegre que yo quiera, a hacer lo que me dé la gana, que igual voy a tener un puestito en el cielo. Quizás no va a ser el mejor puesto, sí, pero voy a estar en el cielo. Y yo creo que si escudriñamos bien, como les estoy proponiendo que debemos hacer siempre, no como les estoy proponiendo, sino como les estoy mostrando que Dios nos enseña que debemos escudriñar, nos damos cuenta de que eso no es así. Y también que el bautismo, nos damos cuenta también que el bautismo es muchísimo más crítico de lo que creen algunos que escuchen las distintas doctrinas. Y por eso la importancia de que escudriñemos bien. A medida que vayamos escudriñando lo que dice la Biblia sobre el bautismo, por favor, vayan tomando nota de sus ideas y versículos que soporten lo que se dice y también lo que ustedes piensen que sean contrario a lo que se dice para analizarlos. Porque cuando uno escudriña, tiene que mostrar a las personas lo que uno está viendo y que por qué no lo entiende, o si lo entiende de una manera, decir, yo entiendo esto de esta manera y todos participamos. Eso nos engrandece. No a nosotros, nos engrandece nuestro conocimiento. Eso es lo que es edificarnos. Esto es para que todos nos enriquezcamos escudriñando como iglesia lo que Dios verdaderamente nos ha dicho. Por ejemplo, es común escuchar que el bautismo no es absolutamente necesario, ya que el ladrón de la cruz al lado de nuestro Señor Jesucristo logró estar con nuestro Señor luego de sus muertes y no se bautizó. Y yo he escuchado esto en estos estudios que hemos tenido con el hermano Néstor, en los distintos estudios, yo he escuchado que el ladrón en la cruz estaba en el antiguo pacto, no bajo nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo todavía no había muerto. Entonces nuestro Señor Jesucristo le perdonó sus pecados en ese momento y sí, él tenía el derecho de estar en el paraíso ese día debido a eso, porque Dios mismo lo estaba perdonando en ese momento. Pero eso no lo aceptan las posiciones bautistas y las posiciones de muchas otras iglesias. Ellos no aceptan eso. Ellos dicen que sencillamente el ladrón en la cruz es un caso claro de que no se necesita bautizarse. Pero precisamente eso es lo que vamos a ir estudiando y vamos a irnos empapando y vamos a ir entendiendo para que todos nosotros estemos en esa unidad de la fe que hablamos hace 2 semanas. Porque tenemos que estar en una unidad de la fe. Ahora, me parece a mí que en nuestra congregación virtual creo que sí estamos en eso, bastante cerca, quizás 1 o 2 personas capaz que no están de acuerdo, no lo han aprendido así, todavía no lo entienden bien. Bueno, para eso estamos, para ayudarnos, para llegar a ese entendimiento y sin ninguna pena. O sea, no hay que tener pena al respecto. Yo por mucho tiempo consideré eso también del ladrón de la cruz como un argumento para retrasar mi propio bautismo. Yo retrasé mi propio bautismo 6 años. ¿Por qué? Por el ladrón de la cruz. Y ahora yo estoy completamente de acuerdo en que eso no aplica, en que eso es falso. Eso es una falsa enseñanza, es una mala interpretación. ¿Por qué? Porque yo había caído en cuenta
de que cuando estaban en la cruz todavía estaban bajo la ley y no bajo la nueva dispensación de la iglesia. Así que no aplica el bautismo para la salvación de ese judío que estaba en la cruz. Por consiguiente, sí es importante que tomemos notas y analicemos todo lo más posible. Esto es para que todos aprendamos, para que todos crezcamos en el conocimiento de lo que es el bautismo y muchos temas relacionados al respecto, porque con el bautismo hay muchos temas que se atan. Entonces, en estos estudios vamos a estar viendo muchas cosas, como ustedes vieron. Ahorita analizamos bastante bien lo que es escudriñar. Y así vamos a estar viendo temas, distintos temas, que no es solamente particularmente el bautismo, pero son varias cosas que se unen con respecto a la salvación y que Dios nos obliga a que sepamos para poder presentar explicaciones de por qué creemos eso y por qué creemos cada una de las cosas que creemos. Aquí no nos podemos esconder. No podemos escondernos de que tengo un maestro y entonces no, vamos a llamar al maestro para que el maestro le explique. No, Dios quiere que usted, cada uno de nosotros y usted mismo sepa explicar cada una de las cosas que usted cree en la Biblia y por qué la cree. Y por supuesto, poder ir a la Biblia y ubicar dónde está y mostrarlo con la Biblia y con el argumento lógico al respecto. ¿Cómo estamos de tiempo? 9:12, vamos bien todavía. Romanos 16, del 17 al 19 dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Por si acaso, solo como aclaración, este estudio no es con la intención de causar división y por el contrario, es para que escudriñemos juntos y estemos seguros de estar en la unidad de la fe, según Efesios 4, 1, 16, que como dije lo revisamos hace 2 semanas. Veamos bien a qué se refiere nuestro hermano, el gran apóstol Pablo, en este pasaje de Romanos. Pablo aquí no se refiere a que yo, por ejemplo, por mostrarles algo que en lo que he caído en cuenta, estoy trayendo división. Aquí Pablo está hablando sobre los que causan divisiones y tropiezos a propósito sobre la doctrina que los mismos apóstoles enseñaron. Y precisamente eso es lo que queremos escudriñar. Eso es lo que estamos escudriñando. ¿Qué es lo que los apóstoles dijeron sobre el bautismo? ¿Qué es lo que Jesucristo dijo sobre el bautismo? Queremos entender con la mayor certeza posible la doctrina de los apóstoles y lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Estos son puntos que valían la pena aclarar y para la próxima semana ya entramos de lleno en el tema del bautismo. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Gracias, hermano. A Dios lo usted. bendiga. El Qué Señor los bendición, siga hermano. bendiciendo. Muchas gracias, hermano. Qué bendición, qué lindo. Bueno, amados, pues seguimos entonces. ¿Alguna pregunta? Se me olvidó hacer Gracias, preguntas. gracias, sí. ¿Alguna pregunta o comentario, hermanos? Hermana o hermanos, es la oportunidad. Óigame, hermano, Dani. Sí, hermana Fernandina. No, está muy clarito. Lo que usted está enseñando es muy clarito. Y por eso, pues, la Biblia nos manda, pues, el Señor nos manda que escudriñemos las Escrituras. Porque esto así nos conlleva a todos que seamos de un mismo pensar y de un mismo sentir. ¿Entiende? Amén. Y así no hay división. Amén. Pero si no escudriñamos y el uno se va con un entendimiento diferente al otro, entonces eso va a causar división.
Entonces, así como usted nos está enseñando, ese es para llegar a la unidad perfecta que el Señor quiere que seamos. Amén. Amén, hermano. No, yo no podía haberlo dicho mejor. Sí. Amén, Bueno, hermano. Muchas Como yo gracias. siempre digo, la hermana Fernandina, yo, wow, No, hermanito, sus palabras siempre son sabias, hermano. no, Qué de bueno. todas maneras, usted sabe que no es uno mismo el sabio, sino que yo hace, Amén. pues, antes no sé nada, que debiera de ser una maestra suprema, ¿cierto? Porque Ya lo mis es, años son hermano, ya lo muchos, es. pero lo poco mucho que uno va aprendiendo, como dice usted, hay que irlo aplicando y enseñándoles a otros. Amén. Es aprender y aplicar. Sí, Muy aprender y bien, hermano. aplicar. ¿Y esto Ahora, a qué nos conlleva? A un crecimiento espiritual más de uno, ¿cierto? amén. Sí, Y hermano. y si alguien aprendió de otra manera o lo entiende de otra manera, perfecto, Da- hablémoslo. Es darlo a hablar, porque conocer. somos hermanos y lo hablamos y Sí, mostramos, bueno, yo lo creo por este versículo y veamos qué dice tal estudio. O sea, eso es engrandecer, eso dar, es crecer nosotros en Dios. si yo Qué pienso una bueno. cosa diferente, debo de darla a conocer para que me ayuden si es verdad, así como yo lo pienso, o si estoy enredada, si estoy fuera del nivel, ¿cierto? Amén. Qué bueno. Sí, entonces eso Qué nos bueno, ayuda a hermano. crecer. Ninguna persona antes de morir va a llegar al conocimiento perfecto de todo. Uno muere entendiendo, uno como que muere aprendiendo.